Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Hola, bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. El día de hoy nuestra emisión está enfocada en un documento de la organización México Evalúa llamado Descifrando la Caja Negra, Control y Vigilancia del Presupuesto. Y para ello tengo el gusto de contar con la presencia de Mariana Campos. Mariana, bienvenida de regreso a Pesos y Contrapesos. Gracias, Juan. Yo soy coordinadora de gasto del Programa de Gasto y Transparencia de México Evalúa. Muy bien. Y mi amiga Edna Jaime. Edna, bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Igualmente, Juan. Edna Jaime, muy amiga de Juan y directora general de México Evalúa. Edna, si nos pudieras contar cuál es el objetivo de este documento, de este estudio de México Evalúa. Mira, Juan, vamos a poner primero el contexto. Se discutió el año pasado un paquete presupuestal, el más grande de la historia del país. Y bueno, pues hay que tener una vigilancia importante no solo sobre su eficacia. El más grande en tamaño y el más grande en el crecimiento del gasto público. Absolutamente. De un solo golpe creció 10%. Entonces, pues nos pareció muy importante estudiar el presupuesto. Nos llamaba particularmente la atención que una vez que se aprueba por parte del Congreso, el presupuesto sufre de muchas adecuaciones. Muchas más de las que nos imaginamos. Y de las dentro de la esfera del Ejecutivo. Dentro de la esfera del Ejecutivo. Muchas más de las que nos imaginamos y muchas más de las que se operan en otros países. Entonces, el objeto de estudio del tema de este trabajo fue estudiar las adecuaciones, ver dónde se daban con mayor frecuencia, en qué cantidades, y eso nos fue llevando a otros temas. Y acabamos concluyendo que se trataba de una caja negra. A pesar de que hemos avanzado mucho en materia de transparencia en nuestro presupuesto, existe un presupuesto suplementario que no cumple, que no pasa por el proceso normal de aprobación, y encontramos muchas áreas de oportunidad en cuanto a su transparencia. Mariana, esto suena muy grave, como que si el presupuesto aprobara una cosa y el Congreso aprobara una cosa y el Ejecutivo gastara otra totalmente distinta. Así es. Juan, fíjate que para poner unos números en esto, estamos hablando de cifras importantes, nada triviales. Entre 2005 y 2012, en promedio, cada año se ejercieron 310,000 millones de pesos más de lo que se aprobó en la Cámara de Diputados. Me parece que eso es una cantidad muy importante. En términos relativos de tamaño del presupuesto, estamos hablando de 10% anualmente. Y dado los márgenes de restricción que hay en el presupuesto, del presupuesto ya etiquetado, 10% es un dineral. Es muchísimo. Las ampliaciones son enormes, los recortes son enormes, hay mucho movimiento dentro del presupuesto. Juan. ¿Se están chamaqueando al Congreso a la hora de gastar? Sí, porque los informes que presenta Hacienda no son suficientemente explícitos respecto a las justificaciones de por qué se dan estas adecuaciones. Realmente en los informes trimestrales no hay una explicación, una justificación de esos movimientos, y si no es hasta la cuenta pública, donde se da algún tipo de explicación. Pero esas adecuaciones... muchos meses después de que por supuesto, muchos meses después. Y muchas de estas adecuaciones nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿cómo se financia? Y es donde te digo que empezamos a jalar el hilito y pues descubrimos que el gobierno recibe muchos más recursos también de lo que presupuesta. Hay una subestimación del ingreso sistemática. ¿Y esto es para manejar discrecionalmente los excedentes? Bueno,
Podríamos suponerlo, no tenemos manera de probar, pero sí es sistemático esta subestimación del ingreso. ¿Dónde encontraron estas áreas de subestimación? Las áreas de subestimación vienen en todos los tipos de ingreso del gobierno, del ingreso petrolero, del ingreso también no tributario, no petrolero, que ese es un ingreso específicamente muy poco claro y muy oscuro, Juan, porque si tú te metes a la Ley de Ingresos de la Federación, encontramos que dentro de este ingreso, por ejemplo, participan los aprovechamientos, y los aprovechamientos en la Ley de Ingresos de la Federación, el 80% de los aprovechamientos... ¿Qué es un aprovechamiento? El aprovechamiento son ingresos que tienen las instituciones de gobierno por algunas cuotas que cobran, por trámites, La verdad es que no es tan claro, porque el 80% de estos aprovechamientos se etiqueta como otros, entonces otros aprovechamientos. Me parece que también las reservas del Banco de México, alguna parte de la reserva también está... O sea, podríamos ganar en transparencia que nos explicaran qué son estos otros aprovechamientos. Así es. Entonces, regresando a tu pregunta, son varios tipos de ingresos los que se subestiman en la Ley de Ingresos de la Federación, y lo que sucede es que este dinero se gasta de acuerdo con algunas normativas que vienen en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pero vemos dos problemas. En primer lugar, la normativa es muy confusa. Sobre todo está inscrita en el artículo 19. Yo a veces no sé si es confusa porque la redactaron de manera obtusa o sea, no sabían lo que querían decir, o realmente se sentaron y dijeron, a ver, ¿de qué manera lo hacemos lo más complicada posible? Ahí les van, ¿no? Así es, yo creo que es lo segundo que tú dices, Juan. O sea, la complicaron a propósito, de tal manera que si tú la lees te das cuenta que no es directa la manera en la que se pueden calcular los ingresos excedentes y su aplicación, no es nada directo ni nada sencillo de interpretar, y que además le va dejando siempre espacios a Hacienda para que finalmente ella tome las decisiones de manera discrecional. Estas reglas además hacen referencia a varias leyes fiscales, como la Ley de Ingresos de la Federación y la Ley Federal de Derechos, por lo que su interpretación requiere la lectura de leyes muy complicadas, algo que está muy lejos del ciudadano promedio. O sea, se necesitan expertos que sepan de esto. Y en tercer lugar, vemos que en estos criterios realmente no se promueve la eficacia de los recursos, o sea, simplemente se destinan a ciertos fines, como por ejemplo sería compensar el mayor gasto programable con estos ingresos. Pues eso es algo muy general, Juan. No nos están diciendo, no se está garantizando que se empleen los recursos en los programas más efectivos o en los proyectos más que ofrezcan más rentabilidad social y económica, ¿no? Edna, en México Evalúa tienes de los mejores equipos de análisis de gasto y política pública. Si a ustedes les parece complicado el entendimiento de esta normatividad, ¿qué podemos esperar el resto de los ciudadanos? Esto es inaccesible. De verdad que Mariana y el equipo estuvieron analizando leyes, tratando de interpretar. Una ley contradecía la otra, algo muy complejo. Y cuando hay complejidad, pues también hay como espacios para la discrecionalidad. Entonces, una petición muy clara del estudio es hacer mucho más transparente las cosas que hemos mencionado. Ingresos excedentes, cómo se calculan, cómo se destinan. Eso es importantísimo. Adecuaciones, ¿cuál es la justificación para hacerlas? Pero tiene que ser información en tiempo real. No podemos esperar el informe de la auditoría bastantes meses después para saber por qué hubo un ajuste de esta magnitud en la manera en que se gastó. 14 meses después, que ojalá se modificara la ley para permitir que la auditoría por pudiera supuesto. presentar esta Es un tema que el estudio empuja de manera muy determinada, ¿no? Entonces los espacios para la transparencia siguen siendo enormes en el presupuesto. Yo creo que si no ponemos en orden el presupuesto, no vamos a poder tener efectividad del gasto, transparencia en el gasto. Muy bien, estamos aquí hablando con el equipo de México Evalúa sobre el reto para descifrar la caja negra del presupuesto federal. Vamos a una pausa y volvemos.
estamos de vuelta en Pesos y Contrapesos con el tema del reto de descifrar el presupuesto federal. Mariana, de este estudio, ¿cuáles fueron las áreas que más te preocuparon de opacidad en el gasto público? Un área que nos preocupó de manera importante es con respecto al manejo que se le da a los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros. Este fondo se creó en 2001. El FAPE, por su acrónimo. Se creó en 2001 con la idea de compensar las caídas en el ingreso petrolero. Pasados algunos años, por ahí de 2007, se decide que el FAPE se vuelva un fondo de gasto. Pero esto no se decide en la discusión del presupuesto de egresos, sino se decidió incorporar un artículo en la Ley de Ingresos de la Federación diciendo que este fondo iba a empezar a gastar dinero. Cabe mencionar que el fondo recibe recursos del derecho de hidrocarburos cada año, aproximadamente recibe entre 70,000 y 90,000 millones anuales. En 2007 se decide que empieza a gastar unos 20,000 millones de pesos en programas y proyectos de inversión de la cartera de Hacienda, pero sin especificar ningún criterio más específico sobre la asignación. Ni qué proyectos, ni qué... No, en general a cualquiera. Y en los informes de la Secretaría no se establece cuáles son esos proyectos. Posteriormente, con los años, se empezó a gastar más dinero. Para decirte que en el año pasado se gastaron 90,000 millones de pesos en la cartera de Hacienda. De 20,000 a 90,000. De 20,000 a 90,000. Nos hemos gastado prácticamente las reservas de este fondo y tenemos todavía pendiente saber exactamente a qué proyecto se fue. A mí me preocupa porque me parece que gastar en proyectos de inversión no necesariamente es gastar bien, y parece que aquí estamos asumiendo que si el Ejecutivo va a gastar en proyectos de inversión, por ende ya está bien y no es necesario evaluar. Parece que eso es peligroso, porque también en proyectos de inversión hemos visto cómo se gasta en proyectos que no son útiles, en prácticamente obras que son elefantes blancos. Está satanizado el gasto de inversión, más bien el gasto de inversión se ve muy bien y satanizado el gasto corriente, ¿no? Y no sabemos qué hay en ese costal de proyectos de inversión. Y sabemos, bueno, tenemos alguna evidencia de que no necesariamente hay un proyecto maestro, hay proyectos ejecutivos, y está calculada una rentabilidad social. Entonces hay que echarle el ojo a los proyectos de inversión. ¿Se le distribuye a los estados alguna parte de este Fondo de Estabilización Petrolera? Pudiera ser. De plano, así no puede haber algunos proyectos en esta cartera que sí se vayan a los estados. Pero quién sabe con la información disponible. Pero muy relevante, porque ahora que queremos discutir este fondo soberano, pues mirar la historia del FAPE, ¿no? De cómo no hacerlo. De cómo no hacerlo y cómo un fondo soberano, un fondo de la naturaleza del FAPE, pues acabó convirtiéndose en una manera de triangular recursos para gastar. Sí. Y hay otros dos aspectos importantes de esto. Lo primero es que habría que ver si realmente es correcto que se decida gasto, yo creo que no lo es, que se decida gasto en la Ley de Ingresos de la Federación, porque sabemos que el gasto es algo que se debe discutir específicamente con la Cámara de Diputados. Recordemos, en el presupuesto. Así es, recordemos que la Ley de Ingresos de la Federación también la discute la Cámara de Senadores, y de acuerdo con nuestra Constitución, la discusión del gasto es exclusiva de la Cámara de Diputados. Ese es un primer punto. El otro punto es que, como bien dice Edna, el Fondo Soberano lo tenemos que pensar muy bien, porque dado que el FAPE se construyó su diseño con base en reglas de operación, estas reglas quedan a criterio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, yo creo que si queremos tener un fondo de ahorro, habrá que pensar que se encuentre en ley, para que una vez que se quiera cambiar su misión, pues sea un proceso mucho más serio de cambio, ¿no? Y es correcto de pronto repensar el objetivo de un fondo de ahorro, ¿no? Yo creo que si estamos ante una emergencia nacional, debemos poder utilizar recursos, pero creo que debe ser mucho más seria los cambios en la misión de un fondo de que se puede justificar en el 2008-2009 con la crisis financiera internacional. Ya en el 2012, 90,000 millones de pesos está un poquito más difícil, ¿no? Exacto, exacto. Y sobre todo quitarle esta, digamos, este aura que tiene el gasto en inversión como si fuera siempre perfecto, ¿no? Yo creo que todo gasto debe ser sujeto a evaluación. ¿Qué prácticas internacionales nos pueden arrojar cierta esperanza de que esto puede cambiar, Edna? Bueno, primero, ¿cómo se calculan los ingresos? Ahorita la Secretaría de Hacienda hace sus estimados para los criterios generales de política económica
Y yo no sé si tú, Juan, conozcas cómo se elaboran, cuál es la metodología. No, lo ignoro, la verdad. Entonces, yo creo que el primer práctica internacional que debería motivar un cambio en nuestro contexto es cómo se estima el ingreso. Debe haber un cuerpo Entonces de no me expertos. tengo que sentir culpable porque no lo sé. Seguramente estarás en ese cuerpo de expertos cuando exista. Sí. Cuando exista un cuerpo que acompañe las estimaciones de ingreso, tener un presupuesto realista me parece fundamental. En el caso del petróleo, el argumento que da Hacienda es que prefieren presupuestarlo a la baja para evitar escenarios de recortes en caso de que se reduzca la producción, que caiga el precio del petróleo, ¿no? Todo eso es válido, pero yo creo que es importante que hubiera un método. ¿Y en otros países hay metodología, transparencia en estas metodologías? Hay transparencia en las metodologías, hay comités que acompañan la estimación de ingresos y me parece que es una parte muy importante, ¿no? Primero, tener una estimación. Gobernanza técnica de los criterios económicos de Hacienda. Ahora que se propuso el cambio en la regla de balance estructural, es lo que también se empujó desde distintos frentes, ¿no? Si va a haber un cambio en la regla, vamos a tener criterios y estimaciones realistas. O sea, si va a haber un déficit, para que nos digan cómo y cuándo lo vamos a cubrir. Para que esto jale, estimaciones de crecimiento, estimaciones de recaudación. Todo esto tuvo que estar acompañado, creo yo, por un comité de expertos que acompañara la decisión. Yo creo que lo necesitamos urgentemente. Que en Chile lleva varios años funcionando. En Chile lleva varios años funcionando y desde el principio fue muy claro en sus reglas y estuvo siempre acompañado por expertos. Y el equivalente a la Secretaría de Hacienda chilena le rinde cuentas a este comité de la solidez técnica de sus cálculos. Así es, fundamental. Necesitamos también presupuestar de manera más realista. Tenemos ramos que subejercen o sobreejercen y nunca se corrige. Yo creo que si no podemos poner el orden de presupuesto, todo el proceso posterior de rendición de cuentas se trastoca, se trastorna. Entonces hay que presupuestar de manera más realista, como si bien lo hacen otros países. Otros países, cuando tienen un presupuesto suplementario, un viraje, como se le llama en la jerga, regresan al Congreso a pedir aprobación. Deberíamos de establecer algunos umbrales para en caso de suceder. Incluso el Estado de Guanajuato en su presupuesto establece un criterio que si reciben ingresos excedentes por arriba del 7% del gasto total, tienen que regresar con el Congreso a aprobar esas ampliaciones presupuestarias. Eso es una práctica en Guanajuato y es una buena práctica internacional, ¿no? Son pesos y contrapesos. Otra buena práctica, Juan, es la fiscalización y el trabajo de las auditorías. Nosotros somos un país donde se entrega con mucho rezago. El rango en otras latitudes va de 2 a 12 meses. Me parece que el promedio son 6, si no me equivoco. Y ahí es, pues, la auditoría está siguiendo un mandato establecido en la Constitución de los plazos y habría que acelerar esos plazos para fortalecer la rendición de cuentas. ¿Alguna otra? Si quieren, ahorita vamos a una pausa. Estamos hablando sobre los retos de abrir la caja negra del presupuesto federal con el equipo de México Evalúa. Volvemos en un momento. Acompáñenos. Estamos de vuelta en Pesos y Contrapesos hablando sobre los retos de transparentar y rendir cuentas sobre el presupuesto federal. Mariana, hablábamos del papel de las entidades de fiscalización superior, en el caso de México, la Auditoría Superior de la Federación, justamente en el proceso de fiscalización de estos excedentes y de estas áreas de discrecionalidad y opacidad que encontraron ustedes. ¿De qué manera podemos fortalecer más el trabajo de la auditoría en este rubro? Ya hablamos el tema de la periodicidad que se entrega 14 meses tarde. ¿Qué papel puede jugar la fiscalización en mejorar la rendición de cuentas en esta área? Bueno,
juega un papel indispensable, sobre todo si nos vamos, por ejemplo, a estos 90,000 millones de los que hemos estado hablando que se gastan en el FEIP, se toman decisiones fuera del proceso presupuestario, durante todo el proceso no hay rendición de cuentas prácticamente de ese tema y luego la Auditoría Superior desafortunadamente entra tarde porque tiene ciertas limitaciones en nuestra Constitución, sí. Sus facultades, exacto, en el artículo 74 se establece que sus facultades y su ejercicio está sujeto al principio de posteridad. Esto significa que tiene que esperar a que termine el año fiscal y se entregue la cuenta pública al Congreso para poder empezar su trabajo. Entonces vemos que si ese principio de posteridad se removiera y la auditoría pudiera empezar su trabajo durante el ejercicio, sería, digamos, una manera de acortar el tiempo que la asignación de los recursos se encuentra fuera de la vista del control fiscal, ¿no? Es importante recalcar que México se encuentra muy rezagado en este aspecto con respecto a la práctica internacional. Ya se mencionaron los tiempos, que son 6 meses el estándar, que México está en 14 meses, y quiero decirte que aproximadamente muchos de los países de los que seguramente tú has escuchado hablar, tanto más desarrollados que México como de un nivel de desarrollo similar, se encuentran mejor. O sea, México realmente está haciendo... tiene un rezago aquí en el diseño muy institucional. específico, muy específico. Y además en el contexto de que no tenemos reelección legislativa todavía, pues los legisladores, los reportes que ven de auditoría, si acaso es 1 o 2 años sobre los presupuestos que ellos aprobaron. O sea, no están ellos enterados de qué sucedió con los excedentes que se aprobaron en las leyes de ingresos que les tocó votar, ¿no? Así es, eso es de especial importancia. Ahora que el año pasado se aprobó el presupuesto para 2014, los legisladores no tenían la información de la cuenta pública auditada de 2012. Entonces, estamos tomando decisiones de gasto sobre programas y proyectos que no sabemos si pueden estar siendo efectivos o no, o incluso si pueden ser proyectos que tengan problemas de control y de ejercicio fiscal, ¿no? Sí. Sin lugar a dudas, tiene que fortalecerse el control que ejerce el Poder Legislativo sobre el tema presupuestal. Por supuesto que fortalecer a la auditoría es un mecanismo que necesitamos ya con urgencia, ¿no? Ya nuestro rezago ya... Y aquí es un fortalecimiento muy específico de los tiempos en que se le permite trabajar, ¿no? Ni siquiera es cambiar algo dentro de la auditoría. Los tiempos, ya hay una reforma, me parece, en el legislativo. Yo creo que deberíamos de empujarla. Es importantísimo. En nuestro esquema de rendición de cuentas, esa modificación, Juan, yo pienso que tendría un gran impacto, ¿no? Estamos pensando sobre este órgano anticorrupción. Vamos primero a afinar lo que tenemos y me parece que esto es fundamental, fortalecer a la auditoría. Y controles en el legislativo. Sí necesitamos legisladores más involucrados con el tema del presupuesto, más hambrientos de realmente llevar un control del gasto, ¿no? No he escuchado a los diputados hacer un argumento respecto a lo que le hace falta al informe trimestral. Sí, fortalecer la capacidad técnica del Congreso. Por supuesto, frente a las el Congreso debería tener capacidad de llevar seguimiento en tiempo real, es fundamental. Si no, sin el contrapeso suficiente, pues la Secretaría de Hacienda tiene amplios márgenes de toma de decisión discrecional, ¿no? Sí, Mariana. De hecho, creo que si esto lo comparamos con alguna empresa privada, bueno, cualquier empresa privada te diría que es imposible operar y hacer sus planes para un siguiente año si no tienen información de su cuenta auditada, ¿no? De sus finanzas. Entonces, la verdad es que 14 meses es un tiempo muy poco razonable para tomar buenas decisiones. Otro aspecto que es importante mencionar es que nuestro marco normativo está siendo muy permisivo para el Poder Ejecutivo y para los que están a cargo de los presupuestos. Es importante reiterar... Y eso ya en un contexto de división de poderes, plena oposición... Totalmente. Entonces, ahí, de acuerdo con nuestros marcos normativos, muy específico de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, esta ley no le está dando al legislativo un papel importante. En la ley se establece que en principio los ejecutores de gastos se tienen que atener a lo que se aprobó en la Cámara, pero que pueden cambiarlo. Entonces, al tú permitirle cambiar
durante el ejercicio a los ejecutores de gasto cualquier cosa de sus presupuestos, pues los desmotivan para entregar buenos planes y programas. Y no hay ni sanción ni exigencia de, ya no digamos sanción, explicar por qué el dinero que estaba asignado a determinada bolsa acabó en otro lado. Ni siquiera hay la explicación, Juan. Ahora, en el contexto de la aprobación del presupuesto 2014, estuvimos nosotros teniendo conversaciones con la autoridad hacendaria al respecto. Enviamos una carta a los diputados. Imagino que no les ha de haber encantado las conclusiones del estudio. Sí, exactamente, no les encantaron. Prometieron meter algo. Realmente en el decreto salió que sí iban ahora a poder explicar más de estas adecuaciones. Habla de voluntad política. Sí, habla de voluntad política, aunque bueno, de entrada tenemos que ser un poco escépticos porque no lo van a explicar para todo el gasto, lo van a explicar para algunos programas. Entonces veremos realmente lo que en la práctica sí se va a hacer, ¿no? Pero retomando lo que te comentaba, sí, definitivamente nuestro marco normativo no le está dando un papel importante al Poder Legislativo. ¿Hay alguna explicación de por qué subestimación crónica de los ingresos del gobierno? Suposiciones, no una explicación definitiva ni científica, hipótesis. Pues yo creo que es conveniente contar con un margen, con un colchón, ¿no? Entre las adecuaciones encontramos que son frecuentes las que tienen que ver con sueldos. Y bueno, no hay más que mirar el contexto para ver que el gobierno federal sí necesita un colchón o está acostumbrado a tener un colchón para pagar conflictos. Sí, entonces, el tema de previsiones salariales. El presupuesto como extinguidor de problemas sociales. El presupuesto como extinguidor, entonces ahí está la relevancia del ramo 23. Y las previsiones salariales es importante. Yo creo que hay una explicación que tiene ese origen. De estrategia política. De mejor tener un colchón. Sí. Nada más que empezó como petate y ahorita ya está como colchón de rey francés. No puede crecer más, sí. y tiene que rendir cuentas. Y el Congreso debería ser el primer interesado en que haya más claridad sobre estos recursos, ¿no? Totalmente. Y vemos que en otros países se utiliza la práctica del presupuesto suplementario. Sí. De manera importante, o sea, es entendible que el gobierno pueda requerir ese colchón. La realidad cambia, se ajusta el presupuesto. Se ajusta el presupuesto, siempre puedes tener algún desastre natural, en fin, algún imprevisto que requiera que tú atiendas de manera emergente, pero lo que no está bien es que no esté regulado. Hay que hablar de él, hay que sacarlo a la luz. Hay que reconocerlo. Mariana Campos, Edna, Jaime, un gusto haber conversado con ustedes sobre los retos que tenemos para descifrar la caja negra del gasto público desde la perspectiva del presupuesto federal. Un tema muy importante para los ciudadanos, pero también para nuestros representantes en el Congreso. Esto fue Pesos y Contrapesos, lo esperamos en nuestra próxima emisión.